Hola, vamos a iniciar el estudio de la física, donde fundamentalmente vamos a estar vinculados con el tema de mecánica, pero inicialmente vamos a introducir conceptos básicos para entender qué es la física y hacia dónde apunta. Primero tenemos que considerar, bueno, que la física es una ciencia fundamental que estudia los principios básicos del universo, eh, y es la base sobre la cual se rigen otras ciencias como la astronomía, la biología, la química, la geología, etc. Y la belleza de la física radica en la simplicidad de sus teorías fundamentales y la manera en la que solo un pequeño número de conceptos, ecuaciones y suposiciones pueden alterar y ampliar la visión del mundo que nos rodea. La física es la ciencia encargada del estudio de las propiedades e interacciones de la materia y de la energía desde sus componentes más básicos. Esto incluye las propiedades generales de los cuerpos, las fuerzas que los modifican, la transferencia de la energía y la interacción entre partículas. La física se divide en dos partes de acuerdo a la época de su desarrollo. La primera está basada en los principios establecidos antes de la aparición de la llamada mecánica cuántica a finales del siglo XIX y principios del XX, y la segunda se refiere a concepciones post-newtonianas de la física. Estas concepciones se agrupan en lo que es llamado la física moderna. La física es una ciencia muy amplia, tanto la clásica como la moderna se dividen en varias ramas de acuerdo a su especialidad. La primera de las ramas es la que vamos a estudiar en este ramo, que es la llamada mecánica clásica. Tenemos que la mecánica clásica estudia los cuerpos en movimiento a consecuencia de las fuerzas ejercidas o como parte de un ciclo o una evolución que se esté llevando a cabo. Esto aplica fundamentalmente para objetos simples. Eh, por ejemplo, lo más común son los objetos que aparecen en nuestras dimensiones. Una persona que se mueve, un automóvil o un sistema como este donde hay un cuerpo cayendo, moviéndose alrededor de una polea. Todo esto se estudia a través de la mecánica clásica. A través de las leyes de la mecánica clásica se puede predecir la manera en la que se moverá un objeto en el futuro, con base al comportamiento de desplazamiento o movimiento que ha tenido en el pasado. Por ejemplo, si yo estoy aplicando una fuerza por acá, este cuerpo se va a mover, digamos, predeciblemente hacia arriba, porque la fuerza la estoy aplicando con esta soga por acá. O sea, no sería predecible que el cuerpo se mueva hacia los lados. Sería predecible que se mueve hacia arriba, a no ser que la cuerda se rompa y entonces él movería hacia abajo. Y eso también tendría una explicación desde el punto de vista de la mecánica clásica. Las bases de la mecánica clásica fueron sentadas por Newton, por Galilei y por Kepler principalmente. Otra rama de la física es la acústica. Y voy a referirme a todas las ramas que vienen a continuación como manera introductoria. No van a ser objetivo de este curso, pero las quiero mencionar porque da una dimensión, o sea, da una idea de la dimensión de la física. La acústica es la rama que se especializa en el estudio del sonido, del infrasonido y las ondas mecánicas que se propagan a través de la materia sólida, líquida o gaseosa. Se relacionan con la producción, control, transmisión, recepción y efectos del sonido. O sea, todo lo que implica el sonido, o sea, cómo se produce, cómo se controla, cómo se transmite, cómo se recepciona. Todo eso es parte de la acústica. El estudio de la acústica está presente en varios ámbitos de la vida, como el arte de la música, el estudio de fenómenos geológicos atmosféricos
y los que ocurren en el fondo marino, por ejemplo. La acústica también tiene especialidades aún más centradas en un propósito. Algunos ejemplos son la aeroacústica y la bioacústica. La primera se refiere al estudio del sonido que se transmite gracias a los movimientos en el aire, y la segunda se enfoca a los sonidos producidos por el reino animal, ya sea dentro de entornos marinos o terrestres. El electromagnetismo. En física, el electromagnetismo es el nombre que se ha asignado al cuerpo de estudio que encapsula la investigación, observación y experimentación de las fuerzas ejercidas en un espacio, junto con las diversas propiedades asociadas con las cargas que se generan en este proceso. O sea, piensen, por ejemplo, en unos imanes, las fuerzas que se generan, fuerzas que pueden ser de atracción o de repulsión en este espacio, son parte del electromagnetismo. Estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos, pero no por separado, sino como una unidad. Se basa en las magnitudes físicas vectoriales de acuerdo a la posición en el espacio y del tiempo. Una aplicación que existió durante mucho tiempo del magnetismo fue la invención de la brújula, que fue utilizada por los marinos para orientarse para poder llegar a sus distintos destinos. Junto con la fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo forma parte de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Otra área de la física muy importante es la óptica. La óptica estudia las propiedades de la luz y su interacción con la materia, además de su propagación y comportamiento, ya sea con luz visible, radiación ultravioleta o radiación infrarroja. O sea, se refiere a todo tipo de radiación, la radiación de la luz que conocemos o estas ultravioletas que los medios tachan de muy peligrosas. La óptica es una rama antigua, pero muy vigente en nuestros días, a través de diferentes aplicaciones tecnológicas y de uso cotidiano. Tiene relación con la ingeniería, con la medicina, con la astronomía, incluso con la fotografía, pues la vemos desarrollada en lentes de diversos aumentos o potencias, en telescopios y microscopios en todas sus variedades, en fibras ópticas, etc. Otra rama de la física es la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos describe el flujo de líquidos y gases. Permite calcular las propiedades de un fluido, como la velocidad de flujo, la presión, densidad, temperatura, así como funciones del espacio y el tiempo. Se basa en un enfoque macroscópico y estadística para analizar estas interacciones a gran escala, ver los fluidos como un continuo de materia y en general ignorar el hecho de que el líquido o el gas está compuesto de átomos individuales. O sea, el fluido puede ser de agua, pero a la mecánica de fluidos no le interesa la composición del agua H2O. Lo que le interesa es la característica de este líquido, que si es agua tendrá una propiedad y si es alcohol tendrá otra, pero que al final lo que le va a importar a la mecánica de fluidos es el conjunto, es como un cuerpo que es un fluido en movimiento constante. Esto permite el análisis, por ejemplo, de tuberías. No sé, si uno quiere llevar agua a todo un edificio, hasta un piso 20 o hasta un piso 100, tienen que haber ingenieros que sepan mucho de mecánica de fluidos para llevar adelante esto. Otra rama de la física es la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que se encarga del estudio del calor y la temperatura y cómo se relaciona con la energía. Por ejemplo,
en la termodinámica, el agua fría, el agua tibia y el agua caliente se explican con ecuaciones, con teorías, etc. La termodinámica clásica es la descripción de los estados, especialmente los estados de equilibrio, y los procesos de los sistemas termodinámicos, utilizando propiedades empíricas y macroscópicas que se pueden medir directamente en el laboratorio. Se utiliza para modelar los intercambios de energía, trabajo y materia, según las leyes que dicta la propia termodinámica. El desarrollo de la termodinámica estadística proporcionó una interpretación microscópica de estos conceptos, que inicialmente se desarrollaron de manera macroscópica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la termodinámica no le interesaba la composición atómica y después se desarrolló lo que llamaba termodinámica estadística, que explicó lo mismo, pero utilizando justamente explicaciones considerando los átomos. Dentro de la termodinámica existen leyes que son muy relevantes. La primera ley de la termodinámica es una expresión del principio de conservación de la energía. Establece que la energía se puede transformar, cambiar de una forma u otra, pero no se puede crear o destruir. La segunda ley de la termodinámica dice que el calor no puede fluir espontáneamente desde una ubicación más fría a una ubicación más cálida, sino sería al revés. La tercera ley de la termodinámica se refiere a que cuando un sistema se acerca a un cero absoluto, o sea, a cero movimiento de las partículas, todos los procesos cesan y el desorden del sistema se aproxima a un valor mínimo. La termodinámica es súper importante porque con los conceptos de calor, energía, es posible explicar, o sea, es posible llegar a algún tipo de trabajo mecánico. Por ejemplo, en la termodinámica está muy vinculada con el tema de cómo se combustiona la gasolina, por ejemplo, para llegar a que un automóvil se mueva. O sea, son procesos que involucran calor. Todo lo que dijimos anteriormente es parte de lo que es llamada la física clásica. Lo que vamos a decir ahora es parte de lo que se llama, sería más de la física moderna. Y dentro de ello la física tiene una parte de estudio que es la cosmología. La cosmología estudia el universo en el sentido de su origen, evolución y destino final. Todo lo basa en teorías. Sin embargo, es una rama muy importante de la física moderna. A un experto en cosmología se le denomina cosmólogo y sus explicaciones parten de años de trabajo de investigación y de los registros de satélites espaciales que están, haciendo mediciones alrededor del universo. Gracias a la cosmología sabemos muchas cosas del universo. Hoy sabemos, por ejemplo, que la Tierra no es el centro del universo y que los planetas no la rodean. También sabemos más sobre el ciclo del Sol y las estrellas. Sabemos que algún día el Sol quedará reducido a una enana blanca, que no es más que una estrella caliente y pequeña. Lo cual, quiere decir que hoy sabemos que el universo no va a estar para siempre. Algunos personajes importantes en las cosmologías son el matemático y meteorólogo ruso Alexander Friedman, que fue destacado en cosmología relativista, que es el estudio de la evolución de nuestro universo en expansión. Y el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, muy conocido por descubrir que el universo se expande, además de dar un estimado del tamaño y la edad del universo. Este tipo de investigación es parte de la cosmología. Otra rama importante de la física moderna es la mecánica cuántica. También conocida como teoría cuántica, es una rama de la física moderna que describe la naturaleza de escalas muy pequeñas, de nivel atómico y subatómico. Fue desarrollada por científicos como
Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Paul Dirac y otros alrededor de las primeras décadas del siglo XX, fundamentalmente, es muy importante dentro del estudio del universo y es la única rama o teoría que revela los comportamientos de partículas subatómicas individualmente. Esto incluye electrones, protones, neutrones, etc. La teoría cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein forman la base de la física moderna. Los principios de la física cuántica se aplican en un número cada vez mayor de áreas, que incluyen la óptica cuántica, la química cuántica, la computación cuántica, la criptografía cuántica. Es importante entender que la mecánica cuántica se diferencia de la mecánica clásica debido a sus temas de estudio fundamentalmente. La mecánica clásica estudia los cuerpos que están en nuestras dimensiones y la mecánica cuántica aplica otras reglas a las partículas muy pequeñas. Me refiero a los átomos y a las partículas que integran los átomos. Otra rama importante es la relatividad. La relatividad fue impulsada fundamentalmente por Albert Einstein, quien revolucionó los fundamentos de la física con la introducción de su teoría inicial de la relatividad en el año 1905 y su teoría general de la relatividad en 1915. En esta última mostró que la ley de gravitación de Newton también era aproximadamente correcta y se rompió en presencia de campos gravitacionales muy fuertes. La teoría de la relatividad espacial o teoría de la relatividad restringida explica cómo se vinculan el espacio y el tiempo para los objetos que se mueven a una velocidad constante en una línea recta. Uno de esos aspectos más famosos se refiere a los objetos que se mueven a la velocidad de la luz. La teoría general de la relatividad le tomó 7 años de trabajo a Einstein. Nos dice que la curvatura del espacio-tiempo está directamente determinada por la distribución de materia y energía que contiene. Esto conduce a nociones sorprendentes, por ejemplo, los agujeros negros, otros universos y los puentes a ellos, e incluso la posibilidad de viajar en el tiempo. Es teóricamente posible por la relatividad. Muy importante para el estudio de los cuerpos celestes, del cosmos, de los cuerpos que están en el cosmos, estrellas, planetas, etc. Otra rama de la física moderna, muy vinculada con la cuántica, es la física atómica. La física atómica es la rama de la ciencia o el estudio científico de la estructura del átomo, sus estados energéticos y sus interacciones con otras partículas y con campos eléctricos y magnéticos. Lo básico del estudio de la física atómica es la energía atómica. La energía atómica es la fuente de energía tanto para los reactores nucleares como para las armas nucleares, como las armas que causaron grandes daños en la Segunda Guerra Mundial. Esta energía proviene de la división o unión de los átomos. Está la física nuclear, que se encarga del estudio de las propiedades y el comportamiento de los núcleos atómicos, o en otras palabras, estudia los protones y neutrones en el centro de un átomo y las interacciones que los mantienen unidos. Con la física nuclear se han realizado investigaciones sobre cómo el Sol genera la energía que necesitamos para la vida en la Tierra y qué sucede con las estrellas cuando mueren. La física nuclear experimental impulsa la innovación en la instrumentación científica y tiene un impacto de gran alcance en la investigación en otros campos de la ciencia y la ingeniería, desde la medicina, con los rayos X, resonancia magnética, radioterapia para el tratamiento del cáncer, hasta ciencia de materiales, litografía de rayos X y dispersión de neutrones, propulsión y producción de energía. Los físicos nucleares cambiaron nuestro mundo durante todo el siglo XX. La investigación de hoy en física nuclear no solo está resolviendo cuestiones fundamentales sobre la materia y energía, sino que también permite una gran cantidad de nuevas tecnologías en ciencia de materiales, biología, química y medicina, lo cual ha sido un impulso tremendo al desarrollo de la humanidad.
La física molecular estudia las propiedades físicas de las moléculas y de los enlaces químicos entre los átomos. Es decir, en esta rama de la física podemos tener una idea de las propiedades físicas de las moléculas y la interacción química entre los átomos y sus movimientos dentro de una molécula. La física atómica y molecular son de importancia fundamental en la educación en física. Para empezar, es la aplicación más directa y concreta de la mecánica cuántica. Algunos de los problemas de investigación de frontera de la física molecular son, por ejemplo, ¿podríamos predecir las propiedades de los cristales y los líquidos moleculares a partir de los principios físicos? ¿Podemos diseñar otras moléculas para que sean tan eficientes como las que la naturaleza ha optimizado? La física molecular se encarga de entender todo el campo molecular a través de las reglas físicas. Y si lo entendemos, podemos transformar y crear nuevas cosas, nuevos sistemas que ayudan a resolver problemas reales y concretos. Pues esos eran los campos que se los mencioné fundamentalmente para que tengan cultura de ello, pero recuerden que este curso va a estar fundamentalmente orientado a la física mecánica, que es el objeto de estudio de este ramo. La física tenemos que está basada en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. El objetivo principal de la física es encontrar un número limitado de leyes fundamentales que rigen los fenómenos naturales y utilizarlos para desarrollar teorías que puedan predecir los resultados de experimentos futuros. Las leyes fundamentales que se usan en el desarrollo de las teorías se expresan en el lenguaje de la matemática, la herramienta que proporciona un puente entre la teoría y la experimentación. Cuando hay una discrepancia entre teoría y experimento, se deben crear nuevas teorías y estas son formuladas para eliminar esta discrepancia. Muchas veces una teoría es satisfactoria solo bajo condiciones limitadas. Por lo tanto, se debe crear una teoría más general para satisfacer todos los fenómenos. Por ejemplo, las leyes de movimiento descubiertas por Isaac Newton entre los años 1642 y 1727, en el siglo XVII, describen con precisión el movimiento de los objetos que se mueven a velocidades normales, pero no se aplican a los objetos en movimiento a velocidades comparables con la velocidad de la luz. En contraste, la teoría especial de la relatividad desarrollada por Albert Einstein entre los años 1879 y 1955 da los mismos resultados que las leyes de Newton a bajas velocidades, pero también describen correctamente movimiento a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Por lo tanto, la teoría especial de Einstein de la relatividad es una teoría más general del movimiento que la que desarrolló Newton previamente para los sistemas que él estudió. Ya concluyendo, podemos decir entonces que tenemos dos físicas fundamentalmente, la física clásica y la física moderna, con distintas ramas de las que ya hablamos previamente. La física clásica incluye las teorías, conceptos, leyes y experimentos en mecánica, termodinámica, óptica, electromagnetismo, etc., desarrolladas antes del año 1900. Newton tuvo importantes contribuciones a la física clásica. Desarrolló la mecánica clásica como una teoría sistemática. Fue uno de los creadores del cálculo como herramienta matemática. Una gran revolución en la física que se conoce como física moderna comenzó hacia el final del siglo XIX. La física moderna se desarrolla principalmente por el descubrimiento de que muchos fenómenos físicos no se podían explicar por la física clásica. Los dos acontecimientos más importantes en esta era moderna fueron las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica. La teoría de Einstein de la relatividad no solo describe correctamente el movimiento de los objetos que se mueven a velocidades comparables a la velocidad de la luz, sino también revolucionó por completo los conceptos tradicionales del espacio, tiempo y energía.
La teoría de la relatividad también muestra que la velocidad de la luz es el límite superior de la velocidad de un objeto y que la masa y la energía están relacionados. La mecánica cuántica fue formulada por un grupo de científicos distinguidos para proporcionar descripciones de los fenómenos físicos a nivel atómico. Tenemos que el desarrollo de la física moderna fue súper importante para el gran desarrollo que tuvo la humanidad en tecnología, en ciencia, en el siglo XX, que dio los impulsos del cambio de toda la tecnología de la que disfrutamos hoy en día. Todo eso surge gracias a la física moderna. Algunos de los avances más notables en la segunda mitad del siglo XX son estos que les escribo acá. Exploraciones planetarias no tripuladas y aterrizajes tripulados a la Luna. Eso ocurrió en el siglo XX. Microcircuitos y computadoras de alta velocidad. Fue un desarrollo que le debe mucho a la física. Técnicas de imagen sofisticadas utilizadas en la investigación científica y la medicina. Todo el desarrollo que tiene la salud hoy en día, gran parte de él se debe a técnicas muy sofisticadas que usan física desarrollada en el siglo XX. Desarrollo de la ingeniería genética. Los impactos de estos avances y descubrimientos en nuestra sociedad han sido realmente geniales y es muy probable que los descubrimientos y desarrollos futuros serán emocionantes, desafiantes y de gran beneficio para la humanidad. Muchas gracias.